Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar de un tema que es un verdadero dolor de cabeza para muchos estudiantes. Imagino que también para muchos profesores, ya que es algo bastante difícil de explicar, incluso para los nativos. Es algo que utilizamos de manera inconsciente y no somos conscientes de lo complicado que puede ser entender y explicar. Estoy hablando de la diferencia entre el pretérito perfecto simple o indefinido, como también se suele conocer, y el imperfecto. La diferencia entre estos dos tiempos verbales es algo perceptivo, es algo que depende de la percepción o de la perspectiva que adoptemos en cada caso. Por eso hay que utilizar un poco la abstracción mental y darnos cuenta de que es un foco diferente. No necesariamente hay un significado muy diferente. Simplemente en muchas ocasiones es un foco diferente. Voy a estructurar el vídeo de la siguiente manera. Voy a hablar primero del pretérito perfecto simple, después voy a hablar del pretérito imperfecto, después voy a mostrar unas frases en las que podemos ver el pretérito perfecto simple y el imperfecto de manera coordinada en la misma oración. Después vamos a ver cambios de significado para terminar. Cambios de significado más evidentes cuando utilizamos el pretérito perfecto simple o el imperfecto, y cambios de significado más complicados de detectar y más complicados de entender porque el cambio de perspectiva es más sutil, podríamos decir. Vale, el pretérito perfecto simple es un tiempo verbal que cuando lo utilizamos traslada al hablante de alguna manera a una parte externa de la acción. Nos imaginamos la acción como acabada, concluida, con un inicio y un fin. Una acción que acabó, seguro, 100%, acabó. Nos traslada al exterior de la acción. Adoptamos una perspectiva externa y vemos esa acción como un periodo cerrado. No importa lo que hay dentro de esa acción, lo importante es que empezó y acabó. Lo que sucedió durante su desarrollo no es importante. Por ejemplo, algo importante que tenéis que ver es estos ejemplos. Si utilizamos el pretérito perfecto simple, podemos utilizar dos tipos de marcadores temporales. Un marcador temporal es una palabra o un conjunto de palabras que hacen referencia a un periodo de tiempo, a una duración, una frecuencia. Entonces, el pretérito perfecto simple lo podemos utilizar con un marcador temporal de frecuencia y lo podemos utilizar con un marcador temporal de duración. Por ejemplo, podemos decir, fui a clases de teatro 3 años. Duración, periodo cerrado. Por lo tanto, podemos utilizar este marcador temporal porque 3 años es un periodo cerrado. Empieza un día y acaba otro día. Fui a clases de teatro todos los viernes durante este mes. Durante este mes, marcador temporal, periodo cerrado de duración, todos los viernes de frecuencia. Podemos utilizar los dos. Pero, ¿qué sucede si utilizamos el pretérito imperfecto en su lugar, manteniendo igual el resto de las frases? La cosa cambia. Por ejemplo, iba a clases de teatro 3 años. Esta frase a simple vista no suena demasiado rara, pero si nos ponemos a pensar no es nada natural. Estamos utilizando el imperfecto con un marcador temporal cerrado, la duración, porque la duración es algo que hace referencia a un periodo cerrado que acaba y termina. Iba a clases de teatro 3 años, no es natural. Pero si utilizamos un marcador temporal de frecuencia, no hay ningún problema porque la frecuencia no implica un periodo cerrado. Iba a clases de teatro todos los viernes. Correcto. ¿Todos los viernes? ¿De qué mes? ¿De qué año? No importa. No importa el inicio y el fin. Estamos utilizando el imperfecto y lo importante es que esa acción es
estaba activa durante un periodo de tiempo que no importa. Lo importante era la frecuencia en ese momento. En este caso, perdón, en la frecuencia es lo importante. Después, si dijéramos, iba a clases de teatro todos los viernes durante este mes. ¿Por qué no es natural? Porque tenemos el marcador temporal durante este mes, que implica un periodo cerrado, por lo tanto es incompatible con el imperfecto. ¿Qué sucede si omitimos este último marcador temporal y decimos simplemente iba a clases de teatro todos los viernes? En este caso no hay problema, porque todos los viernes es un marcador temporal de frecuencia, no de duración. Entonces, pretérito perfecto simple, periodo cerrado de tiempo, con inicio y con fin claros. Lo que pasa durante ese momento no importa. Y ahora voy a explicar el imperfecto. He hablado un poquito de él, pero voy a hablar de él de una manera más detallada. El imperfecto es un tiempo verbal que, a diferencia del pretérito perfecto simple, nos traslada a la parte interna de la acción, al desarrollo. Nos imaginamos la acción en proceso, la acción activa aún en desarrollo. No sabemos si la acción acabó. Si yo digo, ayer iba al médico, quizá llegué o quizá no llegué. Quizá ayer iba al médico, pero me llamaron y tuve que volver a mi casa. Si yo digo fui al médico, desde luego que llegué. Es algo que tenemos claro. Por cierto, médico no es la persona realmente en este caso. Cuando decimos médico nos referimos también al edificio, al centro de salud, no al hospital, al centro de salud donde nos atienden los médicos de familia en atención primaria. Pero bueno, ese no es el caso de este vídeo. Entonces, desarrollo de la acción. Imperfecto. Periodo abierto. Imperfecto. No importa cuándo acabó, cuándo terminó, no importa. Ni siquiera importa si terminó. Por ejemplo, si yo digo, ayer iba a mi casa y recibí una llamada, está claro que yo recibí la llamada, que eso sucedió. Pero la acción de ir a mi casa quizá no terminó. Ayer iba a mi casa, pero quizá esa acción no terminó porque me llamaron por teléfono y tuve que volver al trabajo. O quizá era una llamada de un amigo y pude volver a casa. No lo sabemos. Si decimos fui a mi casa, sabemos que esa persona llegó a su casa. Vale, otra palabra muy útil para explicar el imperfecto es la palabra escenario. Escenario. Es la palabra que yo utilizo mucho para explicar esto a mis estudiantes. Por ejemplo, cualquier acción sucede dentro de un escenario. Cualquier acción, por ejemplo. Vamos a poner como ejemplo el nacimiento de alguien. Pedro nació el 20 de abril de 1990. No estamos enfocándonos en el desarrollo, estamos enfocándonos en que esa acción acabó. Pedro nació, todo salió bien. Pero ¿qué pasa si queremos hablar de todas esas condiciones sostenidas, circunstancias sostenidas que ocurrieron alrededor de ese nacimiento? Para hablar de esas condiciones sostenidas utilizamos el imperfecto. No podemos utilizar el pretérito perfecto simple, por ejemplo. Siguiendo con el ejemplo de Pedro, nació el 20 de abril de 1990, el escenario podría ser el siguiente. Era primavera, cuando Pedro nació. Era un día muy caluroso. El sol brillaba, era un día laboral. La familia de Pedro estaba muy emocionada. El hospital estaba saturado porque había huelga de médicos. Brillaba, estaba, había... Es todo imperfecto. No puedo utilizar el pretérito perfecto simple. ¿Por qué? Porque, ¿qué importa cuando empezó la primavera? ¿Qué importa cuando no estamos hablando de estas características del día de manera delimitada? No es un periodo cerrado.
El hospital estaba saturado. No importa cuándo empezó la saturación o cuándo acabó. Simplemente estamos hablando de que esa situación, esa circunstancia estaba activa durante el nacimiento de Pedro. Esa es la diferencia, que utilizamos el imperfecto para hablar del escenario. Lo importante es que la acción estaba activa. No importa el inicio, no importa el fin de esa acción. Es muy común explicarles a los estudiantes el imperfecto apoyándonos en la idea de que el imperfecto se utiliza para hablar de rutinas pasadas. Pero esto no siempre es así. Normalmente utilizamos el imperfecto porque no importa cuándo acabó o empezó la rutina. Yo le digo a un amigo, antes iba a clase de karate y no me importa en ese momento que la persona sepa cuándo empezó o acabó ese periodo de tiempo. Lo que quiero transmitir es que estuvo activa de alguna manera esa condición. Hubo un momento de mi vida en el que tenía esa rutina. Si yo quiero especificar la duración de esa rutina, entonces es un periodo cerrado. Lo percibimos como un periodo cerrado y por tanto tenemos que utilizar el pretérito perfecto simple. Por ejemplo, fui a clase de karate de los 20 a los 25 años. En este caso estamos hablando de un periodo cerrado, el marcador temporal es de los 20 a los 25 y es un periodo cerrado, por lo tanto tenemos que utilizar el simple. Pero si no importa cuándo empezó o acabó esa rutina, simplemente podríamos decir, cuando era más joven, iba a clase de karate. Cuando era más joven, pues a lo mejor en 2010, 2015, 2017, no importa. Lo importante es que estuvo activa esa condición. Y no siempre utilizamos el imperfecto para hablar de rutinas, por supuesto. Por ejemplo, un ejemplo que podríamos poner. Yo caminaba hacia el Big Ben cuando recibí la llamada. En este caso, caminaba es imperfecto. Pero no tiene por qué ser una rutina. Quizá fue la primera vez que yo fui a Londres, por ejemplo. Entonces, no siempre es una rutina. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo interesante en el que vemos los dos tiempos de manera coordinada, usados de manera coordinada. Para empezar, vamos a ver la frase: cuando miraba por la ventana vi un avión. Miraba, imperfecto. Vi, imperfecto simple. Vale, ¿qué nos quiere decir esta frase? Que, digamos, miraba por la ventana es el escenario de la acción de ver el avión. Yo miraba por la ventana. Y después de estar 10 minutos, 15 minutos, o 5 minutos, o 2 minutos, entonces vi el avión. Podemos decir que la acción de ver el avión ocurrió dentro del periodo de tiempo de mirar por la ventana. La condición sostenida es mirar por la ventana, la acción simple es ver el avión. Entonces miraba por la ventana, pasó 5 minutos, pasaron 5 minutos, pasaron 10, no lo sabemos, y después vi el avión. Pero ¿qué pasa si decimos, cuando miré por la ventana, vi un avión? En este caso, miré, vi, dos simples. Acciones cerradas, esto quiere decir que son independientes la una de la otra. Miré por la ventana y automáticamente vi el avión. No pasaron, una acción no pasó dentro de la otra. Eran contiguas, primero una, después otra. Es mucha casualidad, pero puede pasar. Miré por la ventana y automáticamente vi el avión. En la otra, yo estaba miraba, y en algún momento de ese periodo de tiempo sucedió lo de ver el avión. Pero quizá pasaron 3 horas y estuve 3 horas mirando la ventana, quién sabe. Ahora vamos a hablar de cambios de significado evidentes. Es decir,
hay una diferencia clara entre el verbo usado con pretérito perfecto simple y una diferencia clara entre el verbo usado con el pretérito imperfecto. Por ejemplo, hace muchos años las mujeres no podían votar. Hace muchos años realmente es un periodo abierto, porque pueden ser 20, 30, 40, no lo sabemos. No podían votar. Era una realidad, pero no está delimitada en el tiempo. No estamos hablando de un periodo de tiempo cerrado. No podían votar. ¿Cuándo? Pues no lo sé. No sabemos durante qué años, pero era una realidad que estaba activa. Era una condición activa en ese periodo de tiempo abierto. Las mujeres no pudieron votar el domingo porque olvidaron sus documentos de identidad. En este caso, estamos hablando de la acción de votar como un periodo cerrado. Por ejemplo, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que es el horario que suelen permitirnos votar aquí en España, si no recuerdo mal. Otro ejemplo, cuando era pequeño, mi madre tenía que cuidarme y trabajar al mismo tiempo. Cuando era pequeño, tenía que, pues cuando era pequeño puede ser cuando tenía 3 años, 5, 7, ella tenía que trabajar cuando yo tenía 3, 5, 7 años, no sabemos exactamente cuándo, en qué periodo de tiempo, no importa, es un periodo de tiempo abierto. Si yo digo, mi madre no pudo cuidarme ese día, estamos percibiendo ese momento como algo cerrado. El día empieza a las 12 de la noche, en teoría, y acaba a las 23:59 del día siguiente. Estamos viendo el periodo como algo cerrado. Mi madre no pudo cuidarme ese día. Inicio, fin. Es una perspectiva. Si decimos mi madre no podía cuidarme ese día, estamos transmitiendo la misma información, pero no vemos este periodo como cerrado, lo vemos como abierto. En este caso apenas hay diferencia de significado, no como en el anterior caso. El verbo saber, muy interesante el verbo saber cuando lo utilizamos en pretérito perfecto simple y en pretérito imperfecto. Cuando lo utilizamos en pretérito perfecto simple, estamos hablando de adquirir una información por primera vez. Ayer supe que Pedro va a ser padre. Ayer descubrí, ayer me enteré, como decimos coloquialmente. En cambio, si utilizo el imperfecto, no hay un periodo de tiempo cerrado, porque cuando decimos yo supe, hay un periodo cerrado. Es decir, a mí me dan una información y en el momento que yo recibo esa información, ya lo sé. Esa información ya está en mi mente. Desde que me lo dicen hasta que me llega a mi mente. Es un periodo cerrado. Pero, ¿qué pasa si decimos ayer no sabía que iba a ser padre? Estamos hablando de la presencia de ese conocimiento en nuestras mentes, de manera sostenida. No estamos hablando de un descubrimiento, estamos hablando de una información en nuestra mente, de naturaleza sostenida. Por ejemplo, también es importante recordar que, como he dicho antes, a veces el significado no es evidentemente diferente. No. Yo viví en París, yo vivía en París. ¿Qué diferencia hay en la transmisión de información? En este caso es solo perceptiva. Vivía en París, yo me imagino un periodo abierto. Viví en París, me imagino un periodo cerrado, con un inicio y un fin. ¿Pero qué diferencia hay? Ninguna. Si tuviéramos una frase coordinada con el simple y el imperfecto, en este caso sí que es importante respetarlo.
Cuando yo vivía en París, conocí a tu madre. Cuando viví en París, conocí a tu madre. No suena natural. Es mucho más común utilizar el imperfecto escenario. Cuando vivía en París, conocí a tu madre. Evento cerrado. Conocer a una persona es un evento, un periodo cerrado. En el momento en el que intercambias las primeras palabras, ya conoces a alguien, podríamos decir. Finalmente vamos a ver ejemplos de frases, la misma frase cambiando solo el verbo. En este caso vamos a ver que la diferencia es un poco más difícil de percibir, pero también es muy interesante. Vale, ella fue mala, ella era mala. Ella fue mala. Cuando vemos esta frase, pensamos que esa actitud tuvo lugar en un periodo de tiempo cerrado, con un inicio y un fin. Podríamos hablar de una relación de pareja, podríamos hablar de un evento. Ella fue mala durante el evento, ella fue mala durante la visita, ella fue mala durante su infancia. Infancia, inicio, fin. Si decimos ella era mala, en este caso es un periodo abierto de tiempo, algo más flexible. No estamos imaginando en nuestra mente un periodo cerrado, estamos imaginando la idea de que esa persona tenía esa característica en el pasado, pero no sabemos durante cuánto tiempo, no sabemos que no lo vemos con un inicio y un fin. Esa es la conclusión. Ella era mala, pues a lo mejor dejó de ser mala hace 10 años, hace 5 o hace un año. No lo sabemos. Era mala, está en el aire, digamos, no es algo delimitado. Ella estuvo mala, ella estaba mala. Cuando decimos ella estuvo mala, estamos viendo en nuestra mente el periodo de tiempo como algo cerrado. Ella estuvo mala durante el fin de semana. Ella estuvo mala durante 15 días. Ella estuvo mala todo el fin de semana. En cambio, si utilizamos el imperfecto, ella estaba mala, lo único que transmitimos es que en ese momento que vimos a esa persona o que hablamos con esa persona, la condición estaba activa. Ella estaba mala cuando la vi. Quizá esa enfermedad empezó hace 10 años, empezó hace 5 años, empezó hace un día. No lo sabemos. Lo importante es que la condición de la enfermedad estaba activa. Ella estaba mala cuando la llamé. Finalmente, 2 frases más. En la fiesta no conocí a nadie. En la fiesta no conocía a nadie. Hay una diferencia bastante clara, realmente, pero que puede ser un poco más difícil de entender. Por ejemplo, cuando decimos en la fiesta no conocí a nadie, estamos hablando de la acción de hablar o ver a alguien por primera vez. Y esto es algo cerrado. En el momento en el que tú descubres la identidad de una persona, ya conoces a esa persona. Es algo fugaz, algo rápido. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Sergio. Ya te conozco. En la fiesta no conocía a nadie. En este caso no hablamos de un periodo cerrado. No estamos hablando de esa situación en la que tú hablas con alguien por primera vez. Simplemente estamos hablando de que esa condición estaba activa. Digamos que en la frase, en la fiesta, no conocía a nadie es el escenario de esa fiesta. Esa es la diferencia. No conocía a nadie, sostenido. No conocía a nadie, no sucedió esa acción delimitada. No tuve esa oportunidad. Espero haberos aportado algo positivo con este vídeo.
Es algo bastante complejo y abstracto de explicar y espero veros pronto en mis futuros vídeos. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, podéis escribir lo que queráis en los comentarios, ¿vale? Gracias por dedicar vuestro tiempo a ver mi canal y que tengáis un buen día a todos. Un saludo.